Muy buenos días. Buenos días, Hugo, qué gusto escucharte. Bueno, yo no podría decir qué pasaría porque el panorama electoral está, digamos, un poco complejo en el sentido de que hay candidaturas que han ido elevando su intención de voto en los últimos días, y esto pone pues en una situación todavía de incertidumbre acerca de quién podría ser el ganador o los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, ¿no? Siempre es importante escuchar una voz que haga un correlato de manera independiente. Cierto que esto es bastante subjetivo, pero ingeniero Moisés Panduro Coral, usted ha visto el primer debate y el segundo debate presidencial. ¿A quién le vio mejor en su performance, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, en el primer debate lo que te puedo decir es que ninguno me ha convencido, ¿no? Ahí participaron, si no me equivoco, 5 o 6 candidatos, pero ninguno me ha convencido porque la verdad es que todos ofrecen y ofrecen, pero no dicen de dónde. La señora Mendoza, por ejemplo, pues bonos y más bonos universales y de todo tipo. Es lo mismo que lo que hacía Vizcarra. El señor Lescano ofrece fondos de ayuda, de reactivación económica, millonarios, ¿no? Keiko y Forsyth ofrecieron millones de empleos, ¿no? En fin, todo el mundo ofrece, ¿no? Pero lo que no dicen es de dónde, sobre todo si tenemos en cuenta que el Perú es un país que tiene un altísimo déficit fiscal en este momento. Estamos hablando de déficit fiscal, es decir, que hemos gastado más de lo que tenemos. Y eso ha ocurrido no durante la pandemia ni después de la pandemia, sino antes de la pandemia. El año 2019 el Perú era un país que tenía una deuda interna, o sea, un déficit fiscal de 4.500 millones de dólares. Y ha tenido que prestarse a sí mismo para poder pagar esa parte de ese déficit fiscal. En el año 2020 nuestro déficit fiscal ha sido más de 17.000 millones de dólares. Entonces, si tú sumas el déficit fiscal del 2020 a 2019 y le agregas los indicadores negativos que durante este año vamos a tener en cuanto al déficit fiscal, es decir, vamos a tener que seguir gastando más de lo que tenemos, entonces tú te das cuenta allí que hay que preguntarse a los candidatos que sus ofertas pueden ser las mejores, pero la pregunta es de dónde van a sacar la plata. Y aquí viene el detalle, ¿no? Porque ninguno de ellos nos dicen, por lo menos hasta donde yo he podido escuchar, excepto a alguien, a Acuña, que habla de emprendimientos y de un país de una necesidad en general de emprendimientos, pero los demás nos dicen cómo va a ser, ¿no? O sea, porque miren, para crear empleo, tú necesitas tener empresas trabajando o necesitas tener al Estado haciendo inversión pública. La inversión pública se hace con dinero, no se hace con aire, no se hace con cloro, ¿no? Entonces la inversión pública se hace con dinero. Ese dinero ¿de dónde saca el Estado el dinero para hacer obras, para financiar proyectos, para financiar actividades? Lo saca generalmente de la recaudación tributaria, es decir, de lo que recaudan lo que se recauda como Estado, la recaudación tributaria. Pero la recaudación tributaria es importante siempre y cuando las empresas pongan impuestos, porque quienes pagan impuestos, o sea, la recaudación tributaria viene de los que pagan impuestos. Y en el Perú los que pagan impuestos son las empresas, las grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Y dentro de esas grandes empresas que pagan impuestos están las mineras. Entonces ahí viene la contradicción, ¿no? Todos ofrecen fondos de ayuda a reactivación económica millonarios, millones de empleos, bonos y más bonos, pero son enemigos de la minería, por ejemplo, en el Perú. La minería es el principal rubro más importante para la generación de divisas en el Perú. Y entonces, pero son antimineros. Lescano es antiminero, Verónica es antiminera, ¿cómo se llama el otro? Forsyth, bueno, es antiminero, tiene un discurso antiminero. Bueno, Keiko, como he dicho, es un signo de interrogación. Urresti, bueno, es un chiste, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿de dónde van a sacar el dinero? Eso es lo que hay que preguntar y no se pregunta, porque es fácil ir a ofrecer y decir cosas, pero no
se dice de dónde va a salir el dinero. Sin embargo, la señora Mendoza señala que va a aplicar impuestos a la riqueza, es decir, a la persona que gana no sé cuántos, el monto, creo que algo de 20 unidades impositivas tributarias, 10 o 20 unidades impositivas tributarias, se le va a aplicar un impuesto a la riqueza. Eso es ahuyentar el emprendimiento, ingeniero Moisés Panduro Coral. ¿Qué es lo que usted piensa, por favor? Bueno, ¿qué es lo que se entiende por riqueza? Pues no, si riqueza se entiende que yo gane 4.000 soles al mes, está fregado, ¿no? Yo soy rico, entonces, pues, ¿no? Entonces, porque miren, en el impuesto, ya ahora mismo, en el impuesto de transacciones financieras que se cobra a todo el mundo, ahí nos sacan entre tela a todos, ¿no? En realidad es un impuesto que viene años atrás, pero que dijeron que con eso, que ya la temporal iba a bastar, pero finalmente se transformó en un impuesto permanente. ¿Por qué es peligroso la posibilidad de que la señora Mendoza llegue a la presidencia de la República? ¿Tiene idea usted, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, no conozco mucho sus cualidades democráticas de la señora Mendoza. Es decir, bueno, para mí, en mi opinión personal, es una candidata que admira regímenes tan perversos como el de Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Nunca ha hecho un deslinde respecto del gobierno de Chávez, ¿no? Y menos del chavismo. Jamás ha hecho un deslinde, por el contrario, siempre se ha visto muy próxima a ellos. Y para mí lo que desde el punto de vista económico es que tienen siempre un discurso antiminero. Miren, el Perú es un país minero desde el Incario, nos guste o no. Los incas eran mineros, explotaban oro, explotaban plata, explotaban cobre, con eso se han hecho un gran imperio. Entonces nosotros, si tenemos ese discurso antiminero, tener un discurso antiminero en el Perú es favorecer a Chile, que es nuestro competidor directo. Chile vive de la exportación de cobre. Eso es lo que no se dice, ¿no? Pero aquí no dejamos explotar el cobre, por ejemplo, ¿no? Y ese discurso antiminero que puede sonar bonito, que puede sonar popular, que puede sonar favorable al pueblo, finalmente termina perjudicándole, porque ¿de qué vamos a vivir? Porque yo recuerdo que en lugar de la minería, cuando alguna vez se le preguntó a la señora Mendoza, ella dijo, no, lo que vamos a hacer es exportación de cuyes. ¿Ustedes creen que de la exportación de cuyes vamos a vivir en el Perú? O sea, vamos a poder obtener todos esos miles de millones de soles que necesitamos para poder hacer reactivación económica, para poder volver a la senda del desarrollo y el crecimiento que teníamos hasta el año 2011. Pero hoy Humala, que ha vuelto a ser candidato a la presidencia, cuando inicialmente en su primera campaña y en la segunda, le dijo, por ejemplo, a Cajamarca, si ustedes quieren oro o agua, y finalmente la gente no quería oro, sino agua, y cuando él finalmente llegó a la presidencia, hizo todo lo contrario, ingeniero Moisés Panduro Coral. Eso es el discurso ecléctico, ¿no? Que es lo que hay que evitar en los candidatos, ¿no? El discurso ecléctico es el discurso que es lo que llamaríamos también nihilista, ni sí ni no, ambas cosas, ¿no? Ese es el peligro de esos candidatos que no tienen un discurso claro. Ni la señora Mendoza, ni el señor Lescano, ni el señor Forsyth, ni Keiko, ni tienen un discurso claro. ¿Y cómo usted ha visto la performance el día de ayer del candidato Hernando de Soto, economista, que participó en el plan de gobierno de Alberto Fujimori, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, creo que ha sido el mejor de los que han expuesto ayer, pero no cae bien, pues primero porque tiene también ciertas contradicciones en su discurso, ¿no? Es decir, en lo que oferta al pueblo, a veces por un buen economista reconocido internacionalmente, tiene que tener claro que no está pues en Estados Unidos o en Letonia o no está pues en España, ¿no? Está en el Perú. El Perú es un país socialmente diverso, muy diverso, y en ese sentido es un país que además tiene un conjunto de intereses por segmentos sociales que son a veces contrarios entre sí. Entonces, un discurso lineal como el que tiene el reconocido economista Hernando de Soto, yo soy una de las personas que admiro su capacidad intelectual,
no cala en el Perú. Ese es un problema también muy serio para quien ha sido es un renombrado economista internacional muy querido en varios países del mundo, pero que no tiene pues un discurso que cala en el Perú. O sea, pero ya hemos pasado por eso, ingeniero Moisés Panduro Coral. En vea, PPK, un banquero igual, un financista internacional exitoso en el extranjero, ha sido ministro de Estado evidentemente en el Perú, pero nos ha señalado que cuando él llega a la presidencia va a tener un gabinete de lujo, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, ingeniero Moisés Panduro Coral. Exactamente. Miren, ¿quién le ha rodeado a PPK? Yo, por ejemplo, veo con mucha preocupación que su ministro de Cultura y de Defensa, que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, ha sido ni más ni menos alguien muy cercano a dirigentes terroristas, ¿no? Y ha sido el ministro de Defensa, nada más que de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Por eso te digo, ese es el discurso contrario, ¿no? Tú eres el que promueve, digamos, cierta presencia de la inversión extranjera en el Perú, pero al mismo tiempo tienes en tu equipo gente que no cree en eso. Entonces, eso es lo que puede ocurrir con Hernán Soto, como ha ocurrido ya con PPK, ¿no? Entonces, ahora, ingeniero Moisés Panduro, vea, este escenario es un escenario atípico. Desde el año 80, en que Belaúnde llegó por segunda vez al poder, una elección democrática, ganando justamente a Armando Villanueva del Campo, en esa época. Hoy Acción Popular vuelve a brillar con luz propia con Johnny Lescano. Es decir, este cambio radical de tirarse un poco a la izquierda, este giro a la izquierda, le ha hecho ganar una presencia importante en el sur y algunas partes del Perú que quieren gobiernos de este tipo. ¿Qué cree usted que está pasando, ingeniero Moisés Panduro? Bueno, lo del Lescano no es ideología, lo del Lescano es puro discurso. Por eso es que le ha quitado una gran parte de la votación a la señora Mendoza en el sur. El sur siempre ha sido una región, una macro región en el Perú que ha tenido, digamos, vamos a decirlo de un modo, de un lenguaje mucho más sencillo. Siempre ha sido un discurso contrario a lo que piensa el resto del Perú, ¿no? Pero ese bolsón que tenía lo que llamamos izquierda acá, aunque no es izquierda, ¿no? Y que representa a la señora Mendoza, se ha visto disminuido por la presencia del Lescano, eso es evidente, ¿no? Pero es discurso, no es ideología. Finalmente, lo que pueda decir el señor Lescano va a contradecirse. No te olvides que en los años 1950, cuando nacía Acción Popular, 1956, si no me equivoco, el discurso de Belaúnde era un discurso radical. Finalmente terminó entregando los yacimientos de la Brea Pareñas a la IPC. No olvides también, ingeniero Moisés Panduro Coral, que en la formación, en la fundación de Acción Popular, estaba justamente Gustavo Mome. Por eso es que se pone en la línea principista que el partido es un partido democrático, nacionalista y revolucionario, ingeniero Moisés Panduro. Pues eso es justo lo que te estoy diciendo. Así nació, así surgió, pero era discurso, porque finalmente lo que hizo Belaúnde fue hacer exactamente lo contrario, es decir, entregar los yacimientos petrolíferos de Brea y Pareña a la IPC, lo que generó a su vez el golpe de Estado de Velasco, o por lo menos la justificación que Velasco tuvo para hacer su golpe de Estado el 3 de octubre de 1968. O sea, a eso voy, ¿no? Eso es un discurso contradictorio. O sea, no hay una solemnidad de principios, no hay ¿cómo se puede decir? Una coherencia entre lo que yo digo y lo que finalmente hago, ¿no? O sea, finalmente lo que digo es lo que quiere oír la gente, ¿no? Pero lo que voy a hacer es lo contrario a lo que quiere la gente. Entonces, esas son las contradicciones que hay que analizar en los candidatos. Hay que ver mucho más allá de lo que nos dicen. Hay que ver mucho más allá de lo que señalan, de lo que ponen como escenario países ellos en su discurso. Ahora, ingeniero Moisés Panduro Coral, ya aterrizando en Loreto, tenemos 4 curules que deben tener seguramente la valía y la capacidad para representar a Loreto en el Parlamento Nacional. Según tu percepción, ¿quiénes deberían estar en este Parlamento representando a Loreto, ingeniero Moisés Panduro? Mira, conozco pocos de los candidatos al Congreso de la República, te digo con franqueza, Hugo,
Pero si tomo como referencia el debate que hubo hace unos días, dos debates que yo escuché, uno el debate en torno a la educación y otro el debate en torno a las propuestas de conectividad que hubo acá en el Colegio de Ingenieros y que fue organizado, no recuerdo, creo que por como en contra de Jaime Vázquez Valcárcel. Ellos organizaron este debate. Si me tomo como referencia eso, yo me inclinaría, lo digo no porque sea amigo de Fernando, ni amigo de la señora Rocío, pero creo que la que mejor se ha propuesto en este debate ha sido la señora Rocío Torres. Yo lo digo con sinceridad, porque tiene pues un discurso más coherente. Los demás son simples ofrecimientos que la verdad no se sabe cuál es el impacto que puedan tener, ¿no? O sea, hay cosas que son actuales, mi estimado Hugo, y que los candidatos deberían tomar en cuenta. Por ejemplo, a ver si para poder decidir mi voto de aquí al 11 de abril, ¿no? A nivel de candidatos al Congreso, porque eso todavía tengo que decidirlo, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que me digan cuál es su postura respecto a la modificación de la ley del fideicomiso, de la 3897. A mí me gustaría que me digan cuál es su postura respecto de cómo se va a desarrollar constitucionalmente, cómo se va a hacer el desarrollo constitucional de la ley que establece el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, cómo vamos a desarrollar en forma legislativa este mandato constitucional que ahora ya es. A mí me gustaría que me digan cómo van a legislar para facilitar la conectividad de Loreto en el sentido de ir brindando el marco legal, el marco legislativo para que los grandes proyectos de interconexión de Loreto puedan desarrollarse. Me gustaría cómo es que van a facilitar el marco legal, por ejemplo, para desarrollar el turismo, porque ellos no van a hacer obra de infraestructura, lo que van a hacer es legislar, ¿no?, a favor de que estos importantes sectores económicos como es el turismo, la agroindustria, ¿no?, que es necesario desarrollar en Loreto, la conectividad, finalmente nos conduzcan a cerrar las brechas. Ese es el trabajo de un parlamentario, ¿no? Entonces, a eso me gustaría que se centre, pero a veces escucho cada cosa, francamente. Yo no quiero desmerecer a ninguno de todos los candidatos de ningún partido acá, porque mi partido no tiene candidato, yo soy aprista. Me gustaría que mi partido tenga un candidato o 4 candidatos, pero no por desmerecer a todos, no es por desmerecer, perdón, pero francamente hace falta ese tipo de enfoque en Loreto, ese tipo de discusión, porque finalmente es lo que interesa, mi estimado Hugo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el parlamentario una vez que llegue al Congreso? Porque no es que llegue al Congreso y ahí vea finalmente finalmente qué voy a hacer, ¿no? Y llegamos con una improvisación terrible. Por eso es que hay que ir observando quiénes están en la onda, como se dice, y no pues en las nubes, ¿no? Coral, hay una propuesta, no sé si es importante desarrollarla con usted. Vea, el tema del fideicomiso municipal que sostiene el abogado y candidato de Fuerza Popular, Jorge Morante Figari. Esa propuesta tiene sustento, argumento técnico, ingeniero Moisés Panduro Coral. La primera pregunta que hay que hacer cuando se habla de fideicomiso es una suerte de depósito que se hace a cuenta de... una cuenta intangible, ¿verdad? No, sí, pero a cuenta de algo, de algo. Por ejemplo, el fideicomiso de la 3897 es a cuenta de eliminar los gastos tributarios que hacía el Estado con el reintegro tributario. A cuenta de eso te doy esto, eso es fideicomiso, y te depositan a cuenta de, se llama, ¿no? ¿Correcto? Ya, la primera pregunta es, ¿a cuenta de qué es el fideicomiso municipal? Ya lo han sustentado, hay sustenta y argumenta a cuenta de qué, o sea, en razón a qué te van a dar un fideicomiso. O sea, ¿cuál es la razón? Tienes que exponer los motivos, los argumentos. Porque es fácil decir, bueno, yo mañana puedo proponer, por ejemplo, un fideicomiso para el transporte fluvial, ¿no? Voy a poder proponer un fideicomiso para el desarrollo del turismo. Sí, pero ¿a cuenta de qué? Vale decir que esa propuesta es floja, ingeniero Moisés Panduro. Muy floja. Falta argumento. Y eso que Morante es mi amigo, ¿no? Tengo que decirlo con franqueza, porque hay que hablar claras las cosas también, pues, ¿no? Y lo otro, un tema que también es parte de un debate, lo ha señalado el día de ayer, que cuando la señora Mendoza llegue a la presidencia de la República, ella va a hacer que finalmente este acuerdo de Escazú se valide, ingeniero Moisés Panduro Coral. ¿Qué información maneja usted sobre ese tema, por favor? Eso sí, tajantemente.
determinantemente, imprescindiblemente todo lo que están de oponerse. El acuerdo de Escazú es lo que nos pretenden imponer de todo, a pesar que el Congreso ya rechazó, ya lo ha rechazado, pero a través de ONGs pseudoambientalistas, ¿no? Ahora se trata de hacer que los candidatos se compren eso de Escazú. Y lamentablemente ahí han caído en ese juego, han caído varios candidatos al Congreso. He visto el screenshot que han hecho de un foro virtual hace unos días, en donde unos candidatos firman el llamado Pacto por la Amazonía, que promueve una ONG pseudoambientalista que recibe financiamiento del extranjero, y en donde se está hablando casi de la intangibilidad de los bosques. O sea, no, si quiero hacer una carretera no puedo tocar ni un metro cuadrado de bosque, ¿no? Entonces, y ahí he visto a varios candidatos que supuestamente están promoviendo interconexión, están promoviendo desarrollo turístico, pero que al mismo tiempo están firmando este pacto por la Amazonía de esa ONG pseudoambientalista que no le va a permitir hacer nada. O sea, se están comprometiendo a no tocar nada. Entonces, esas contradicciones es lo que tiene que verse en un debate. Lamentablemente es corto el tiempo, ya no hay mucho tiempo para desenmascarar todas esas cosas, ¿no? Pero ahora le pregunto algo fundamental en este momento. Hay un proyecto de integración vial entre Yurimaguas, Santa Cruz, Lagunas o a viceversa, Puente Río Guayaga. Si se logra finalmente que la señora Mendoza se valide el acuerdo de Escazú, prácticamente el proyecto no iría, ingeniero Moisés Panduro Coral. Ni siquiera podíamos terminar Yurimaguas Jeveros, a pesar que Yurimaguas Jeveríos ya no podía llegar de Jeveríos a Jeveros. Así que no hay ningún voto para todo aquel que nos diga sí al acuerdo de Escazú. Ningún voto, ni medio voto hay que dar a esa gente. Disculpen ustedes la franqueza, pero si es Verónica Mendoza, quien sea que promueva el acuerdo de Escazú, ni medio voto a ese tipo de candidatos, ni menos a sus candidatos al Congreso. Bueno, ingeniero Moisés Panduro Coral, ha sido siempre un placer conversar con usted esta mañana. Bueno, usted todavía no ha dicho por quién va a votar, no hay un aprista, evidentemente este jurado nacional de elecciones prácticamente le jugó, no sé si le puso una especie de foul al APRA, pero igual el APRA está vivo y vivito y coleando, ingeniero Moisés Panduro Coral. Siempre, por siempre, mi estimado Hugo. El APRA nunca muere. Nunca muere. Tengo 2 hijos que sin que yo les exija, 3 hijos, sin que yo les exija, ni les diga, ni nada por el estilo, me han dicho que quieren inscribirse en el partido, ya se han inscrito y por supuesto ahí tenemos para 40 o 50 años más de aprismo. Un gran abrazo, Vito, y mis éxitos para todos ustedes, mis saludos a la ciudadanía altamazonense, de Yurimaguas, mi abrazo fraterno de toda la vida. Y espero que este 11 de abril voten bien, pues voten pensando bien, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Moisés.